La bienvenida al Triángulo de la Confianza desde nuestra sede acá en el Hotel Iberostar Gran Pácar, justo en la punta del Prado Habanero, en el mismo medio de La Habana. Hoy queremos hablar sobre los propósitos en la vida. Titulamos nuestro programa Tener un propósito en la vida. Siempre ese es el tema que nos ocupa y para eso hemos invitado al periodista Rubén Ricardo Infante, ejecutivo de el ICAI, del Festival Internacional de Cine de La Habana. También Alejandro Álvarez, trabajador del ICAI. El ICAI está con una presencia fortísima en nuestro programa. Y Adriana Heredia, la lideresa del el emprendimiento Beyond Roots. Con estos invitados haremos nuestro programa de hoy. Bienvenidos. Bienvenidos al Triángulo de la Confianza. Este tema de hoy de tener un propósito en la vida, digamos que además de alguna manera suele sentirse un poco raro a tenor de las circunstancias que vivimos, ¿no? Por eso de alguna forma queríamos traerlo a debate hoy aquí en nuestro espacio, en el programa. Dígame una cosa, ¿somos educados nosotros, digamos, cuando digo educados en términos generales, con el ejercicio de tener un propósito en la vida? Es decir, nos lo enseña la escuela, la familia. Nos enseñan Tú que, hiciste un mohín. ¿Qué no, cosa es creo que eso? nos enseñan más la disciplina que el deseo de tener un propósito, de buscar un propósito en la vida. Creo que está más enfocado hacia la disciplina. Fíjate que el propósito en la vida es algo más profundo, ¿eh? Claro. Vamos a entenderlo así o a empezar a entenderlo así. Sí, Adriana. Sí, yo creo que el enfoque está fundamentalmente en ser profesional, superarte, terminar una carrera, ¿sabes? Como terminar el preuniversitario, la universidad, luego entonces la maestría, el doctorado, pero no va tan enfocado en conéctate contigo mismo y entiende qué es lo que, ¿Qué es lo que quieres? exactamente, qué es lo que a ti te gustaría hacer y sobre todo cómo puedes ponerte al servicio de los demás. Al final, eso es el propósito de tu De vida. eso se trata. De eso se Sí, trata. Alejandro. Claro, esto es como dice Adriana, tener un propósito, pero desde niño tú vas teniendo un propósito. El niño empieza en la escuela primaria y cuál es el propósito de ese niño que le va inculcando, llegar al sexto grado. Cuando llega al sexto grado, ¿cuál es el propósito de ese niño? Pues que es la secundaria. Vas creando obligaciones, deberes y propósitos. Y ya cuando el niño que nace termina la presecundaria, el preuniversitario, y ahí es donde se define qué es lo que quiere hacer, qué propósito tú tienes para llegar a hacer algo. Como dice Adriana, una maestría, un doctorado, una carrera, qué carrera, pero sin obligación. Y yo creo que eso nos falta un poco, educar al niño o a la persona en tener un propósito. No estaremos confundiendo propósitos a punto de partida de lo que está diciendo con metas. Total. Total. ¿Dónde Yo, está la diferencia? Sí. bueno, yo creo que cuando hablamos de propósito va de entender un poco para qué estamos aquí, para qué hacemos lo que hacemos. Yo creo que esa es la pregunta que todo el tiempo nos falta. Cuando estamos hablando de metas, todo el tiempo vamos al qué. ¿Qué yo quiero lograr? O sea, tengo este objetivo, me gustaría graduarme de la universidad, me gustaría terminar una maestría, me gustaría tener un buen trabajo. ¿Para qué quiero tener un buen trabajo? ¿Para qué quiero incrementar mi nivel de facturación? ¿Para qué quiero insertarme en determinados círculos sociales? ¿Qué es lo que yo estoy buscando detrás de eso? Pero eso sí no los inculcan, ¿no? Porque tú estás marcando, digamos, puntos importantes donde desde niño te están diciendo a nivel social, tienes que estudiar, tienes que hacer esto, es decir, Yo ahí diría que no nos los inculcan tanto, porque ese para qué viene muy asociado con cómo me quiero yo sentir. Y ahí estamos hablando de ir hacia adentro. Yo me quiero sentir, o sea, ¿para qué yo quiero viajar, por ejemplo? Una cosa que todo el mundo a lo mejor puede palpar. no, y desde nuestro carácter de isleño, viajar aquí es como un premio, o sea, Sí, Total. hay que total. viajar, es como que el que viaja es digamos, el suertudo, el afortunado, el exitoso, ¿no? Total. Entonces, viajar puede convertirse en una meta. Yo quiero viajar o yo quiero viajar porque me quiero sentir expansiva, me quiero sentir poderosa, me quiero sentir conectada con otras culturas, quiero ampliar mi ancho de banda emocional. O sea, ¿cuáles son los sentimientos que yo quiero experimentar?
Y luego, por ejemplo, en mi caso, yo amo viajar porque veo de lo que veo y luego traigo y lo pongo al servicio de mi comunidad. Y ahí es donde yo activo también mi propósito, que está asociado con el ¿para qué yo estoy aquí? Yo estoy aquí para despertar fases, por ejemplo. Estoy aquí para transmitir un mensaje inspiracional. Por ejemplo, ¿para qué? Propósito. Tú estás usando tus dones y eso es otro elemento súper importante. Eres excelente comunicador, se te nota. ¿Estás hablando de mí? Sí. Ah, no, que Te está me da poniendo vergüenza. ejemplo. Me da vergüenza, me da Estoy vergüenza. poniendo como ejemplo y entonces cuando entras en propósito es cuando estás poniendo esos dones, que es la habilidad de comunicar y de extraer información valiosa de las personas con preguntas poderosas, lo estás poniendo al servicio de otras personas. Es cuando comienzas a activar tu propósito. Vas más allá de la meta de quiero tener un programa de televisión, no. Claro. Tú quieres despertar mentes. Quieres activar en las personas una manera diferente de pensar. Y eso es poner al servicio de las personas tu propósito. Estás revelando cosas. Me da un poquito de vergüenza. No. ¿Cuántas veces en la vida ustedes se han sentado, pues me ha pasado, se han sentado en la tranquilidad de un día tal y se han puesto a replantearse su propósito en la vida? Es decir, ¿cuántas veces nos sentamos a decir, realmente yo quiero o necesito esto? ¿O voy por el camino que estoy necesitando, me siento bien? ¿Cuántas veces ha pasado? Vamos a humanizar eso. Porque es muy bonito hablar desde lo técnico, pero cuando hablamos de nuestra experiencia personal, ahí es donde viene el estremecimiento, ¿no? Rubén. Vamos, no es obligatorio, Sí. perdóname, no te sientas... En la vida, o sea, me ha pasado ya muchas veces, ya cuando uno ronda esa bonita edad de los 40, comienza también a replantearse también muchas Nunca cosas. te lo planteaste antes. Sí, me lo he replanteado muchas veces, En mi caso, casi desde niño. infinitas veces. Sí. Sucede que cada vez más uno, relacionando también lo que ella comentaba, uno está intentando como encontrar su sitio, por decirlo de alguna manera quizás un poco poética, y tiene que ver con esas necesidades personales, profesionales, humanas, de todo punto de vista, también profesionales, por supuesto. Relacionamos mucho propósitos con esas metas profesionales que tienen que ver con eso, con maestrías o ser profesor asistente o titular, más allá de, o sea, en el ámbito académico. Agendarse. Sí, ella lo lanzó por el territorio, por el terreno académico, pero igual, cada área tiene su escalera, ¿no? Sí. Y está muy relacionado con eso, es decir, esas metas que uno se va trazando cada cierto tiempo. Pero el propósito yo creo que tiene que ver quizás con una línea más profunda, asentada dentro de nuestras vidas, que es hacia dónde quiero estar, hacia dónde quiero llegar y cómo quiero que me vean, que me reconozcan, cómo quiero sentirme además en plenitud, en satisfacción, en consonancia con eso que estoy haciendo. Porque otras veces o muchas veces pasa que hacemos cosas para satisfacer deseos profesionales, ambiciones profesionales, pero tampoco nos estamos sintiendo tan a gusto. Personales o de la familia o de un grupo social determinado, y eso cansa muchísimo. Porque está satisfaciendo de alguna manera deseos o aspiraciones ajenas, no las propias. Claro, pero nunca me contestaste la pregunta. Te voy a perdonar la vida por este viaje. Ok. Ay, eso no me gustó. Te voy a dejar pasar eso. Sí. Siempre yo me he tratado de tener un propósito en mi vida, llegar a hacer algo y no solamente tener un propósito, sino dejar una huella en lo que yo he realizado. Ya Trazarme eso una- tiene una implicación más entrañable. Sí. que yo quiero dejar una huella en lo que yo quiero hacer, no trazarme una meta. Yo he tenido muchos propósitos, lo he logrado cumplir, he logrado cumplir muchas metas que me he trazado en mi avatar. Son muchos los años ya que tengo arriba ya, que se sienten, y lo he logrado y me siento feliz por eso. Y porque he transmitido también experiencias hacia otros. Pero te ha sorprendido la vida sentado pensando en ese propósito que quiero, si lo estoy enrutando bien. ¿Te ha A pasado? veces me ha pasado. Y a veces he dicho, me falta esto, o no lo hice por esto y por esto y por esto, por determinadas circunstancias. Vamos a hacer una pausa. Encendemos el incienso. Tú sabes, Adriana, que a ti te encanta. Una amiga actriz, una de las mejores de este país, me dijo, no dejes que nadie te encienda el incienso, enciéndelo tú. Porque casi te digo, toma, pero no, me No, acordé de ella. tranquila. No es egoísmo. Tranquila.
Tal vez sea hasta un problema sincrético. Estamos en el triángulo de la confianza. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando del propósito en la vida. A ver, mi jefasa, eso me encantó. Eso me encantó del podcast del despertar de la jefasa. Te me escabulliste con la pregunta, ¿cuántas veces te has sorprendido tú, digamos, pensando voy bien, me falta esto, necesito llegar acá? Metiste el dedo en la llaga con la pregunta. Me removió todo el cuerpo cuando lo hiciste. Justo hace unos meses terminé un proceso de transición súper complejo. Me conoces desde hace unos años, yo llevo 9 años ya liderando mi emprendimiento, una cosa que hago con pasión, y ahí fue donde entendí el propósito. Con Beyond Roots sabías que más allá de promover el pelo rizo, para mí era una cuestión de conectar con tu identidad y empoderar mujeres. Y eso es lo que a mí me empezó a dar la connotación de, ojo, para mí es más que un salón, es un estilo de vida lo que estoy promoviendo y me tiene que encender. Yo creo que también eso es lo que determinó que el proyecto fuera creciendo tan rápido, porque las personas logran identificar cuando tú estás en propósito, porque eres auténtica, porque el mensaje sale de adentro. Desde hace unos meses, o sea, a finales del año pasado, yo empecé a sentir un bajón muy fuerte. Logré el sueño más grande de toda mi carrera profesional, que fue abrir el Centro de las Raíces, un local inmenso. Le estaba contando que cuatripliqué capacidades, un espacio enorme. Y el día de la inauguración, donde había más de 500 personas ahí, todo el mundo felicitándome, yo pasaba de brazo en brazo, por supuesto agradeciéndole a mi comunidad, pero por dentro yo me sentía vacía. Listo. Yo decía, ¿por qué todo el mundo me está felicitando? Y yo no estoy sintiendo lo que se supone que yo tengo que estar sintiendo en este momento, porque Adriana formó bulla con el Centro de Raíces y tuve el apoyo de un montón de gente y ese era un proyecto que llevaba 2 años empujando. Y ahí fue donde yo tuve que parar, después abrir mi super espacio y darme espacio a mí misma para escucharme. Y lo que me conté, me dolió, lo que me conté fue una verdad como un templo, y es que ya yo no estaba vibrando en la misma frecuencia del emprendimiento que yo había construido. Ya Adriana no quería hablar más de cabello rizado. Cada vez que una persona me paraba por la calle y me decía, ay Adriana, ¿qué puedo hacer con mi pelo rizo? Ese era un recordatorio para mí de que ese no es el tema de conversación que yo quiero sostener con mi comunidad. Yo no quería una comunidad que se mantuviera solamente hablando de cabello. Yo quería elevar el nivel de conciencia de mi comunidad. ¿Por qué no empezamos a hablar de propósito? ¿Por qué no me paras en la calle y me preguntas cómo fui capaz de levantar y sostener un emprendimiento en Cuba por 9 años? ¿Cómo fui capaz de abrir un espacio tan grande como el Centro de las Raíces? ¿Cómo me sostengo emocionalmente? ¿Cómo ha sido mi camino como emprendedora? Esas son las preguntas que yo quiero que me empiece a hacer mi comunidad. ¿Cómo te sostienes emocionalmente? Me sostengo emocionalmente con mucha escucha y respetándome. Totalmente. Tengo una capacidad de sostenerme en la incomodidad. Por ejemplo, cuando me conté esta verdad y me di cuenta que mi propósito, y además que tuvo todo el sentido del mundo, siempre lo ha sido, y ha sido despertar jefazas. Al principio fue con el cabello. Ahora es con un mensaje mucho más poderoso, que es que yo creo fervientemente que tú puedes ser, hacer y tener todo lo que tú te propongas en la vida. Y quiero ser el ejemplo. Yo estoy logrando muchísimo. Muchísimo estoy logrando y no creo que sea privilegiada. Creo que ha sido mentalidad y liderazgo personal. Ese es mi nuevo mensaje. Y contarme esa verdad dolió, porque suponía que yo tenía que dejar todo lo que había construido. Yo me sentí que estaba traicionando a mi comunidad, me sentí que era un incoherente, no sabía cómo enfrentarme a mi equipo y decirle a mi equipo, ya no quiero que Beyond Roots sea más cabello. Después que cuatripliqué un espacio de salón, que tenía un salón hermoso. Y con un éxito. Además, y que era éxito. ¿Cómo tú rechazas ese éxito? Porque quieres ser otra cosa. Eso es liderazgo personal y respetarte a ti misma. Es entender que mi propósito va más allá. Y ahora Adriana es una emprendedora de nuevo, de cero. Estoy empezando mi podcast. Pasé a tener un equipo de 42 personas que sigue vibrando en el Centro de Raíces, a tener un equipo de una persona que está detrás de cámara ahí, Jenny. Soy yo con Jenny solamente y estoy empezando de cero. Literal, llevando mis propias redes, haciéndolo todo yo solita. ¿Y eso qué es al final propósito? Es fácil, no es fácil. No. Es contarte verdades dolorosas y tener el coraje de hacer lo que tú internamente sabes que tienes que hacer. ¿Cuándo te ha pasado esto? Ella lo ha ilustrado, pero a pie juntillas, conmovedoramente, además.
¿Cuándo te ha pasado que has llegado a un punto en la vida donde caes en una reflexión parecida? Tengo que cambiar esto, tengo que hacer lo otro. Me he dado cuenta que hasta aquí llegué con esto. Me pasa en el ámbito profesional, me pasa mucho. Por razones diversas tengo varios trabajos y me siento satisfecho con ellos, me siento realizado por ellos, pero al mismo tiempo cada vez busco más, porque de alguna manera uno también en este sentido anda buscando salir de lo que llamamos zona de confort, es decir, Claro. transitar hacia un espacio, como diría Lezama, que estamos muy cerca, a un espacio de definición mejor. Y en ese sentido, entonces andas como aspirando más, que se relaciona mucho. En el orden personal, sí trato de alguna manera, quizás asentarme en mis propios criterios y confiar un poco en algo que ella mencionaba o ha ilustrado que tiene que ver con la intuición o la capacidad de decir, esto me sirve, me conviene, me funciona, yo soy así, también con el carácter de cada carácter o personalidad en cada caso y ser, quizás la palabra puede sonar auténtico, veraz, de lo que estabas preguntando hace un momento. Bueno, eso es madurez, También, entre otras cosas. también. Entre otras cosas. He madurado en ese sentido. Mira tú, qué bueno saberlo. Alejandro, por ser la persona de mayor experiencia vital en este grupo, vamos a decirlo así, ¿cuáles crees tú que puedan ser esos propósitos que todo el mundo persigue en la vida? No sé, Adriana había mencionado algunos ahí, pero me gustaría que desde tu experiencia me los mencionaras. Adriana llegó a un punto de inflexión sobre un propósito que ella tuvo, cambió totalmente para un propósito que empieza de cero, con otras novedades, otras alternativas, otra visión del mundo en que ella quiere que la reconozcan como es ahora, en estos momentos, dejar 2 caballos rizos para entrar en el emprendimiento del Postpax y influir en las demás personas de qué yo quiero que sea, qué yo quiero transmitirte, qué es lo que yo quiero que tú reconozcas de mí. Y en la parte mía, pues he tenido muchos propósitos que he logrado cumplir, como ya dije anteriormente, y otros que me he tenido que sentar y decir, ¿y por qué yo no lo hice? Y me he arrepentido de no haberlo hecho, como el viejo refrán que dice, no te arrepientes de lo que has hecho, sino lo que has dejado de hacer. Digo, ¿por qué no lo pude hacer? Y ahí entré en mi punto de inflexión para buscar qué debo hacer, cómo lo debo hacer y qué quiero hacer, sin que tenga que darle satisfacción a alguien de algo, sino es lo mío, es lo que yo quiero hacer para ser idéntico, para ser auténtico, para ser yo mismo. ¿Tiene necesariamente que ser ese punto de inflexión un momento triste? No, para nada, sino simplemente tú... O de frustración, vamos Ni a frustración, ponerlo. tú te replanteas lo que tú quieres hacer y tomas las medidas necesarias para lograr lo que tú quieres. No es frustración porque tú no te sientes frustrado. Frustrado es cuando tú ves que no puedes, que quieres hacer algo o deseas Y no puedes. y no puedes. Y que ves que alguien lo hace y dices, ¿por qué lo está haciendo? Bueno, las circunstancias pueden ser Muchas. muy variables. Vamos a hacer una pausa. Gracias a ustedes por sus mensajes a esta dirección de correo electrónico que pasa por el borde inferior de sus pantallas. También sus muy bienvenidas cartas a una de las esquinas más populares de La Habana, que es la esquina donde está el Canal Habana, en Masón y San Miguel. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando de un propósito en la vida, de los propósitos en la vida. Ustedes se han expresado maravillosamente, incluso han puesto de su vida experiencias. Ahora, ¿qué hay de ese momento donde tú decides, digamos, reordenarte o reenrutarte? ¿Qué hay de la vivencia que tenemos cuando vamos, no quiero con la pregunta dar la respuesta, pero cuando estamos siendo testigos de ese proceso? Porque es un proceso
en el que vinculamos emociones, circunstancias externas, internas, tu relación con los más cercanos, tu relación con tu sapiencia, con tus herramientas para poder hacer ese cambio, porque además cambiaste de palo para rumba. Es decir, estoy haciendo esto, pero quiero hacer esto otro. Igual, no es por responderte, pero tú también eres una gran comunicadora, es decir, pero igual lleva un saber o querer saber con qué yo me voy a enfrentar a eso. Eso es un proceso. ¿Qué hay de ese proceso interno que nos toca a todos casi siempre? A mí en un momento de la vida, hace casi 10 años, me tocó mudarme, desplazarme de Holguín hacia acá. Y no fue solo un cambio geográfico, Para nada. fue un cambio profesional, dejar Social, amistades, dejar mi familia. Y es como, ahorita lo referí, es como buscar tu nuevo sitio, buscar tu nuevo espacio. Eso que comenzó siendo como un propósito, una meta a corto plazo, significó también una transición en mi vida desde todas las variantes. Y uno comienza a reubicar emociones, sensaciones, amigos, comienzas a construir también una matriz, una cercanía con claro. personas que te van ofreciendo nuevos asideros o nuevas cercanías, relaciones de todo punto de vista. Y nos obliga también en el orden interno a decir, yo recuerdo que en un momento, en los primeros meses yo no quería insertarme a trabajar, quería dedicarme a algo que ojalá pudiera seguirme dedicando, que era ver películas y leer. Y mi mamá me decía, pero si te va mal, regrese ya. No, no. Era como que tenía la decisión marcada de que quería reubicarme, pero que todo llevaba su tiempo y su momento. ¿Qué te llevó digamos, a estar estoicamente en ese propósito? El Rubén dentro. Es decir, El Rubén dentro. el yo que habita en mí, que es un, digamos, un tipo terco, obstinado, en el sentido de enfoque. Lo entendemos, no te critiques, no te maltrates. ¿Y ustedes? Yo me hice una pregunta básica que nunca nos hacemos, muchas veces no nos hacemos, y es, ¿qué experiencia vital yo quiero experimentar? Compromiso radical con la vida que yo quiero construir. No permito que nada que me coloque en el rol de víctima me afecte. Yo elijo cuidadosamente cómo nutro mi mente. Elijo cuidadosamente a quién sigo y qué consumo. Llegó un momento en que me di cuenta de que sola no podía hacerlo y lo que hice fue buscar mentores. Empecé a buscar mentores que me acortaran mi camino. ¿Quién está viviendo la realidad que yo quiero vivir? Ok, perfecto. Aprendí por primera vez a pagar por educación. Que eso en Cuba, por ejemplo, para nosotros era como algo súper raro. Y yo me eduqué a mí misma y dije, claro, hay mentores que ya recorrieron el camino que yo quiero recorrer. Yo quiero ir a ellos, tocarle la puerta y que me enseñen cómo tengo que pensar yo, porque al final es una cuestión de Claro. pensamiento. ¿Cómo tengo que pensar yo para convertirme en esa persona que yo quiero? Ah, y vuelvo al para qué, al propósito. Yo quiero sentirme plena cuando trabajo. Quiero tener libertad de poder gestionar mi agenda y poder estar aquí sin que eso me genere un estrés. De poder levantarme un día vibrando alto porque me emociona lo que está por venir ese día. Quiero tener espacio para dedicármelo a mí, quiero tener espacio para dedicarle a mi familia, quiero viajar, quiero tener una empresa que no consuma todo mi tiempo, porque ser emprendedora no significa esfuerzo y sacrificio. Con eso también rompí desde hace mucho tiempo. Quiero tener una empresa que se gestione sola, porque confío en mi equipo y lo estoy logrando. ¿Quién tiene una empresa que se gestione sola? Este mentor, bien, me apunta a su mentoría y que me explique. Lo segundo entonces es mucho espacio para ver mis emociones, para entender por qué pensaba lo que pensaba. Claro, me costó soltar mi empresa porque yo creía que si yo no estaba presente, mi empresa se iba a desmoronar. Y eso era Y error no ha de ocurrido. salvadora. Y no ha ocurrido, pero era una cosa mental, era una creencia limitante que yo tenía. Entonces era, ¿por qué no quiero soltar la empresa? Porque hay una cosa de ego. Si a Beyond Roots le va bien, cuando yo no sea la CEO, entonces eso significa que yo no era tan especial como yo me creía. ¡Boom! Explosión de cabeza. A mi ego no le gusta eso. Y mi ego estaba atentando contra mi propia empresa. Mira tú qué interesante. Yo quiero que mi empresa sea buena, o sea, crezca sin mí, pero inconscientemente yo estaba bloqueando el crecimiento de mi empresa porque yo no quiero que la gente piense que yo no era especial al levantar Roots. Y ahí era donde estaba el problema. El ego siempre atenta contra muchas cosas. De hecho, deberíamos hacer un programa sobre el ego en algún momento. Muy Es brutal. terrible.
Total. es terrible. ¿Tú piensas igual en disfrutar ese proceso? Yo pienso disfrutar del proceso. Yo he tenido que, siempre me estuve en los dos bandos, en dos bandos muy opuestos, el deporte y el audiovisual. Que yo quería hacer en el deporte, lo logré. Y estando en el deporte dije, ¿por qué no puedo vincularlo con el audiovisual? Y lo logré. Vinculé el deporte con el audiovisual. ¿Te sientes afortunado entonces con eso? Y me siento afortunado con eso. Tiene, ¿Por qué? sí, sí. Sí, no, sí. Tiene que ser la búsqueda de un propósito algo verdaderamente trascendental, raigal. De la manera en que te expresas, o sea, le das un carácter muy raigal, muy trascendental a ese propósito y justamente hablaba de si hay otro estadio un poquito más práctico, ¿no? Igual alquimiza mi pregunta y mira, a ver. Ok, la cojo. Puede ser tan práctico como tú lo elijas. Vivir en propósito es sentirte plena siendo madre. Vivir en propósito puede ser sostener el hábito de alimentarte de manera Sanamente, sana. sí. O sea, no tiene que ser algo tan de que de momento sientas que iluminación divina o que estás poniéndolo todo en el terreno. Simplemente para mí vivir con propósito es vivir conectada con algo que te haga sentir plena. Y siento que en un mundo donde estamos tan hacia afuera, cumpliendo metas, nos olvidamos de parar y decir cómo me siento yo con respecto a esta meta. Y lo que decías, que era súper importante, es, ¿esta meta realmente es mía o es una meta heredada o que me impusieron? Entonces puede ser todo lo práctico que tú quieres, porque al final va de mantenerte chequeando si me estoy desviando de mi felicidad y de mi plenitud interna, de romper con la creencia limitante de que realmente todos no podemos ser felices, que también veo un montón de gente que piensa así, yo me quedo como, pero ¿por qué te entierras en vida? ¿Cómo no vas a pensar que tú puedes ser feliz? ¿Para qué naciste, no? No te habrán tirado en este mundo para ser un desgraciado, ¿no? No, Naciste para tener plenitud, ¿no? Y yo creo que eso es muy práctico. No tienes que esperar a decir, bueno, quiero impactar la vida de miles de personas. Yo sí quiero hacerlo porque yo entiendo, es eso, ¿no? Como soy comunicadora, entiendo que mis dones los pongo al servicio de eso y quiero impactar miles de personas. Lo entiendo, pero tú puedes tener un propósito que puede ser, quiero ser una buena madre, una madre presente, o quiero sentirme plena en mi trabajo, trabaje donde trabajo. Como mismo no creo que para ser feliz tengas que ser emprendedora, ni para ser próspera tengas que ser emprendedora. Y conozco muchas mujeres que se sienten plenas y están construyendo su prosperidad trabajando para otras personas porque entienden que emprender no es su estilo de vida. Entonces puede ser tan práctico como tú elijas que seas. De todo esto saco tal vez una conclusión para terminar el programa. ¿Es el propósito o la búsqueda de ese propósito algo interior? Fíjate que cada vez que ustedes lo mencionan, hacen así, hacen así. En- ¿Lo sienten de esa manera? Sí, conectado con uno mismo. Tiene que ser así, creo yo. es una interconexión que tú tienes de ser pleno, de que te reconozcan como lo que tú eres, lo que tú lograste comunicar a los demás, cómo pudiste influir positivamente, cómo eres, cómo te conocen como ser una buena persona. Eso es un buen propósito, por cierto. Total, Ser una buena persona es un propósito que tú tienes, que te reconozcan como tal. me encanta eso. Eh, yo creo que entonces tendríamos que proponernos intentar que las personas que nos rodean y tal, también aquellos que no, pudieran aprender a verse ese yo, ¿no? A sentirse por dentro. Eso es interesante, pero es un buen camino hacia la plenitud, en cualquiera de las esferas. De momento me tomé yo las conclusiones, Tomás. Qué raro. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por esas maravillosas reflexiones. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal y recuerden bien que en la confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.